Tema 4. Organizadores del pensamiento, los esquemas. Los esquemas. Mediante la técnica del esquema se busca obtener una visión totalizadora del tema de estudio, facilitándonos la memorización y el repaso del mismo, permitiendo que el que lo usa perciba la información expresada sintéticamente. ¿Qué son los esquemas? El esquema es la síntesis estructurada de un concepto contenido, de un tema. Atendiendo a sus características más significativas e ideas importantes, se desagregan categorías. Conceptos que a su vez contienen subcategorías o subconceptos. Podemos definirlo como la representación gráfica de un concepto, atendiendo a sus características más significativas. Estrategia para la confección del esquema. García, Huidobro, 1997, sugiere la siguiente estrategia. Haga leer 2 veces la lección, una para comprenderla y otra para subrayarla, dominando su contenido antes de empezar. Coloque títulos, subtítulos o apartados, para agrupar las ideas principales que vayan de lo general a lo particular o complementario del mismo. Ponga énfasis en las palabras claves subrayadas, porque señalan las ideas que se encontraron en cada párrafo al leer el texto. Estas conforman el contenido del texto. Coloque números y letras a los contenidos para ordenar jerárquicamente las ideas a fin de agrupar las que pertenecen a una misma categoría. Estructura la información de tal manera que se pueda visualizar la información al primer golpe de vista, reteniendo las relaciones e importancia jerárquica de los contenidos y con un equilibrio predominio de lo blanco del papel sobre lo escrito. Escriba con palabras propias, lo que demuestra que haya aprendido. Exprese solo las ideas más importantes, pues el esquema es la síntesis ordenada jerárquicamente. Poner una idea por línea aparte, en un renglón y precedida por un guión, lo que conforma un desarrollo vertical, ordenado y fácil de retener. Ejercite expresar las ideas en palabras claves que representen los conceptos más significativos, para luego reconstruir toda la información. ¿Cuáles son las ventajas? Ofrece una clara estructura visual del contenido de un tema, permite captar de un vistazo lo esencial, y lo presenta de una manera más plástica y organizada. Favorece la visión en conjunto de todo el tema. Desarrolla las capacidades de análisis, de relación, de orden lógico, de síntesis, etc. Requiere que se realice un estudio elaborado, activo y personal. Evita la simple memorización, razonando e integrando las ideas en su contexto. Permite disponer sintéticamente y en un solo golpe de vista mucha información. Permite reorganizar las ideas, facilitando así la retención y comprensión. Proporciona el mejor instrumento para el repaso y el afianzamiento de los aprendizajes. Estructura del esquema. Según Castillo y Polanco, 2005, la estructura sería la siguiente. Elementos. Título del esquema en mayúscula, apartados sectoriales o estructurales que conserven las divisiones y subdivisiones. Tipo de letra. Se realiza según la importancia de la idea. El título va en mayúscula y luego podría ir en mayúscula las ideas fuerza y principales, mientras que las ideas secundarias van en minúsculas. Esta regla es opcional. Distribución de las ideas. Se puede dar, de arriba a abajo, esquema de desarrollo vertical. De izquierda a derecha, esquema de llaves, de varas o sinóptico. Signos de diferenciación en la distribución de las ideas. Se pueden colocar números, letras, signos, códigos, todo lo que posibilite sintetizar información. Presentación. Se maneja los siguientes criterios: limpieza y claridad. Utilización generosa del espacio. Signos, códigos, letras y texto utilizados correctamente, según las normas. Jerarquía y coherencia. Tipos de esquemas. Existe una vasta clasificación de esquemas, su empleo dependerá del tipo de texto trabajado y de la utilidad que le quiera dar el lector. A continuación detallamos algunos. Esquema de llaves. Llamado también cuadro sinóptico, se emplea cuando el tema exige muchas subdivisiones. Es sintético, por lo tanto se utiliza más títulos que contenidos descriptivos. Se expresa de izquierda a derecha, tiende a ser abarcativo en esa dirección.
Se realiza a partir de una idea principal, expresada en mayúscula, hasta llegar a subdivisiones de menor importancia, expresadas en minúscula, existiendo congruencia entre todas sus dependencias. El subrayado constituye el instrumento eficaz para ello. Diagrama. Es el esquema cuyo diseño es el más sintético de todos. La presentación gráfica permite apreciar las relaciones entre conceptos e ideas fundamentales con las secundarias. Son especialmente útiles para representar clasificaciones bien definidas como organigramas, genealogías, jerarquías, relaciones entre órganos e identidades, etc. Existen diversos tipos de diagramas entre las cuales podemos mencionar: diagrama de flujo, diagrama de proceso, diagrama de arco, diagrama causa-efecto, diagrama pirámide, diagrama circular, etc. Cuadro comparativo. Consiste en un cuadro de doble entrada que permite organizar la información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La finalidad principal es establecer las diferencias entre los conceptos que se tratan. Este tipo de esquema facilita el análisis de textos y de conceptos. Pueden emplearse para expresar analogías, diferencias respecto a conceptos, teorías. Se elabora teniendo presente la correspondencia entre los elementos de análisis. Para realizar un cuadro de doble entrada es conveniente leer atentamente el texto a partir del cual se realizará el cuadro comparativo. Determinar los ejes que se van cruzando en el cuadro. Ubicar en el cuadro los datos solicitados por los ejes. Tema. Idea principal. Idea principal. Idea secundaria. Idea secundaria. Este tipo de diagrama organiza las ideas principales y secundarias en el sentido horario. Cuadro comparativo. Diferencias notables entre los modelos educativos que coexisten en las escuelas y universidades. Modelos educativos. Criterio. Énfasis. Bancario. Énfasis en los contenidos. Conductista. Énfasis en los efectos. Cognitivo. Énfasis en el proceso. Propósito. Bancario. Transmisión de conocimientos. Conductista. Moldear la conducta del alumno a base a estímulos. Cognitivo. Activismo del alumno en la generación de su conocimiento. Papel del educando. Bancario. El educando objeto. Conductista. Educando objeto. Cognitivo. Educando sujeto activo. Papel del profesor. Bancario. Profesor enseñante. Conductista. Profesor manipulador. Cognitivo. Profesor organizador de aprendizajes significativos. Esquema vertical. Índice de contenido. Página. Índice de contenido, 3. Introducción, 5. Capítulo 1. ¿Qué es el Internet? Definición de Internet, 6. Orígenes del Internet, 9. Historia y desarrollo, 11. Capítulo 2. El inicio de las redes sociales en Internet. ¿Qué son las redes sociales? 21. Breve historia de las redes sociales, 23. Tipos de redes sociales, 26. Capítulo 3. Seguridad en las redes sociales. Privacidad en las redes, 29. Beneficios y peligros de las redes sociales, 32. Estrategias para el uso de las redes sociales con menor, 35. Capítulo 6. Redes sociales para la educación. Comunidades virtuales de práctica, 39. Las redes sociales en la educación, 42. La red como representación virtual y extensión del centro educativo, 44. Conclusiones, 45. Glosario, 46. Fuentes de información, 50. Esquema de llaves. Clases de métodos pedagógicos. Métodos didácticos lógicos. Inductivo. Deductivo. Inductivo-deductivo. Analítico. Sintético. Analítico-sintético. Métodos didácticos. Activos individualizados. Experimental. De trabajo individualizado. De solución de problemas. De instrucción programada. De laboratorio. Activos. Trabajo en grupos. Trabajo en equipos. Estudio dirigido. Dramatización o juegos. Estudio de casos. Activos globales. Centros de intereses. De proyectos.
de las unidades de trabajo. Glosario de términos. Abstracción. Aislamiento mental de las propiedades de un objeto, proceso o fenómeno, concebidas en un aspecto general y expresadas a través de una representación idiomática. Esta posibilidad permite pasar de lo conocido a lo desconocido. Análisis de contenido. Procedimiento que identifica los objetos de instrucción por el recuento de materiales de referencia existentes, libros, artículos, etc. Análisis de información. Expresión del contenido de un documento en forma distinta del original o a través de operaciones tales como la elaboración de resúmenes, indicadores, conjuntos evaluados de conocimientos o determinados grupos de usuarios. Análisis. Proceso de distinción de las diversas características y relaciones identificables en un conjunto de objetos o situaciones. El análisis opera con el fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, relaciones y organización. Analizar. Consiste en establecer categorías y ordenarlas, hallar las relaciones entre ellas y resumir o sintetizar estas operaciones con el propósito de interpretarlas, es decir, explicar el objeto de investigación. Comprensión. Capacidad de la mente humana para entender plenamente los objetos del conocimiento. Hay comprensión siempre que se puedan explicar el por qué es casualidad, y el cómo es estructura, de los objetivos de conocimiento. Concentración. El ser humano, de acuerdo a sus propias características, utiliza toda la capacidad de atención respecto a un asunto o materia. Concepto. Es la unidad del pensamiento. Los conceptos no son dados de la experiencia, sino que hay que buscarlos mediante el análisis de las expresiones lingüísticas del conocimiento, puesto que el conocimiento conceptual viene envuelto en signos, palabra, símbolos, diagramas, etc. Bunge. 717. Conducta. Es la respuesta del organismo frente a un estímulo, puede llamarse también comportamiento, además es todo lo que el organismo hace, dice o piensa. Descriptor. Palabra clave o término conceptual que sirve para representar, describir y relacionar todo un conjunto de conocimientos destinados a facilitar la recuperación de la información. Estructura cognitiva. Conjunto organizado de conocimientos preexistentes en el sujeto al nuevo conocimiento por adquirir. Indización. Acción de indizar, operación documental que consiste en extraer de un documento los términos más expresivos de su contenido, los autores o títulos mediante palabras más significativas, palabras clave, que en el lenguaje documental se llaman descriptores. Paradigma. Prototipo, modelo o muestra, que se forma en consideración frente a algo, se puede tomar también como ideas ejemplares de cada cosa. En educación, paradigma es tornado como modelo. La elección de modelos educativos, restrictivos o abiertos, ha sido objeto de controversia en la búsqueda de fórmulas adecuadas, que permitan conciliar el respeto por la autonomía de la persona con las exigencias de la sociedad y la democratización de la acción educativa. Resumen. Es una breve indicación de contenido de un artículo u otra obra, que se publica independientemente de él e incluye la referencia bibliográfica apropiada. Suele estar redactado por otra persona, distinta del autor, aun cuando puede estar basado en la sinopsis del autor, que acompaña al artículo u obra. Síntesis. Habilidad para integrar a un conjunto los elementos de un todo. Luego de haber realizado una lectura en forma analítica se comprende el texto, acerca de algo, solo se puede hacer síntesis como operación, implica la composición de un todo mediante la reunión estructurada de sus partes, previamente separadas o aisladas entre sí. Técnicas. Conjunto de procedimientos, recursos y aplicaciones de una ciencia. Es mejor hablar de técnicas porque son varias y provisionales. Determina la selección de los instrumentos. Fuentes de información. Varias.